tiempo después ella tenía que tener relaciones con Satanás directamente a través de otros rituales. Desde que en esos momentos a ella le hicieron renunciar a Dios, a cualquier religión. Desde esos momentos a ella le dijeron, tú vas a aceptar a Satanás como Señor de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu. Ella en esos momentos recibió a Satanás en su vida. Esta persona se vistió, se dirigió hacia donde estaba Irma Serrano, hacia donde estaba yo, después de haberse saludado. Yo recuerdo que este señor me toca en el hombro y me dice, ¿y tú qué estás esperando para prepararte? Yo le decía, ¿y yo por qué? Este señor me decía, es que tú eres privilegiado por tu fecha de nacimiento. Yo nací un 31 de octubre y dentro del ocultismo, el 31 de octubre es el Día Mundial del Ocultismo, la fiesta a San Jaín, el Dios de los muertos, la fiesta a Satanás. Y yo recuerdo que me dijo, te voy a obsequiar este libro, prepárate, discípulate, porque yo veo que tú tienes potencial para aprender las ciencias ocultas. Yo me salí con Irma Serrano de aquel lugar, yo me fui a mi casa, en la noche hacía yo mis espectáculos, y con el paso de los días yo no podía dormir, yo me sentía inquieto, y llegó un momento en que cuando yo lograba conciliar el sueño, yo tenía pesadillas, me despertaba exaltado, y yo recuerdo que en una noche, yo empecé a sentir algo que me decía, levántate y toma aquel libro. Yo me levanté y tomé aquel libro, y aquel libro llevaba por nombre la Biblia satánica. Yo la empecé a hojear, la empecé a leer y trajo consecuencias en mi vida. Yo empezaba a sentir un odio, una amargura, un rencor hacia las personas. Yo veía gentes que se prostituían, que se alcoholizaban, que se drogaban, y yo decía, qué bueno, ojalá y se vayan al infierno. Yo empezaba a adentrarme más a aquel libro, y llegó un momento en que fui con Irma Serrano y le dije, quiero ser iniciado. Así es de que ella me volvió a llevar hasta aquel lugar, y todo el ritual que aconteció con aquella joven fue el mismo ritual que aconteció con mi vida. Yo recuerdo que Irma Serrano me toma sexualmente y me dice, ahora sí, ya eres siervo de Satanás. Yo no inicié ni como principiante ni como neófito. Yo empecé a partir del grado 3, que es práctico. Yo empecé con prácticas más fuertes, porque hay niveles y hay grados. Hay personas que se quedan en ciertos niveles. Un nivel se aprende en 180 horas, 90 horas de teoría y 90 horas de práctica. Y grados son según las cualidades de la persona. Así de que empiezo yo a tomar clases con el profesor Antonio Vázquez de Alba, que en ese tiempo maestro en el esoterismo, asesor de artistas y de políticos, y empiezo yo a tomar clases con él. Así de que empiezan a darme literatura y me dan otro libro que lleva por nombre Manual del Ocultismo, y me dicen, vas a seguir todo al pie de la letra, así como lo dice el manual. Primer paso es que yo tenía que ir a la Basílica de Guadalupe a hacer una misa negra adentro, apagar todas las velas de todos los santos, renunciar a Dios, romper una cruz en contra de Jesucristo. Así de que yo fui y lo hice en ese primer paso. Me regresé nuevamente hasta aquel lugar, y el segundo paso que yo tuve que hacer era que yo tenía que irme a dormir al panteón durante 7 noches, asegurándome que las 4 criptas donde yo me iba a quedar a dormir no hubiera un protestante, porque el manual decía que si había un protestante ahí, el ritual no se podía llevar a cabo. Así es de que yo andaba por ahí, por los panteones, preguntando de qué religión era este, de qué religión era este, de qué religión, de qué religión. Cuando yo estaba seguro, entonces sí ya podía ir. El manual decía que la tierra se iba a levantar, que yo iba a sentir cómo se iba a levantar, pero que yo no tenía que tener miedo, no tenía que tener temor, porque si yo corría, Satanás me mataba no nada más en el cuerpo, sino en el espíritu. Así es de que yo con aquel temor nomás miraba hacia el cielo y sentía como aquella tierra se removía. Me dan ellos, este maestro Antonio Vázquez de Alba, me da una especie de frijolito y me dice, esta es la semilla del ocultismo, la semilla del mal. Vas a agarrar y vas a ir con la semilla desde tu casa con agua en el lado izquierdo, y vas a ir hasta el panteón donde te dormiste y vas a poner esa semilla entre las 4 tumbas donde tú te acostaste. Yo así lo hice. Regresé de 3 a 5 días con un espejo, con una vela, y entre todas esas semillas, una semilla que se iba a sentir pero no se iba a ver, no se iba a reflejar en el espejo, y esa era la semilla del ocultismo. Así de que yo tuve después que ser enterrado toda una noche
en el panteón a través de un libro que yo leí que se llamaba Notaricón, la ley de los muertos, para que yo aprendiera a conocer la ley de los muertos. Así es de que fuimos a un panteón, desentierran un cadáver, me meten ahí en ese cadáver con descomposición, degollan animales, gatos, y los empiezan a echar adentro de mí, capados, degollados, y me empiezan a vertir la sangre, me entierran, dejándome un tubo hacia la superficie de 12 de la noche a 3:30, 4 de la mañana. Mientras ellos estaban en la parte de arriba haciendo un ritual, yo estaba haciendo oraciones en el lado de abajo. Así es de que después de ahí yo fui hasta aquella secta y desde ahí fui esclavo de Satanás. A mí me encerraron en obscuridad, a mí me decían, tú no le tienes que tener miedo a nada ni a nadie. Me dieron una frase que decía la Biblia satánica, que decía, los fuertes poseerán la tierra, débiles y cobardes aquí no entran. Así de que se me dieron 3 pasos básicos: disciplina, perseverancia y constancia. Cuando yo salía de ese encierro, de esa oscuridad, llegaban aquellos sacerdotes burlándose de nosotros, diciéndonos, tienen hambre, ¿verdad? Pobrecitos, pues ¿qué creen? Que no hay otra cosa que comer más que esas ratas que ven ahí. Y teníamos que obedecer porque habíamos hecho pactos, habíamos hecho juramentos, entre los cuales decía, si yo desobedezco, ustedes están en el derecho de castigarme o de ir sobre de mi familia. Para que no le pasara a nada a la familia, teníamos que obedecer. Así de que agarramos a aquellos animales y teníamos que comérnoslos. Así de que después de ahí a mí me empezaron a enseñar todo lo que era grafología, simbología, alabanzas satánicas, todo lo que era los secretos de tabla Ouija. La Ouija que yo había jugado era una tabla con un corazoncito. La Ouija que yo estaba conociendo en esos momentos estaba hecha con huesos humanos, forrada con piel humana. La Biblia que yo tenía en mis manos estaba forrada con piel de bebé. Los satánicos, ellos no desperdician nada de esos huesos que sobran. Forran Biblias, hacen el ojo de venado, hacen algunos brebajes y hacen muchas otras cosas más, como antorchas, y la carne se la dan a los perros, a los animales que se tienen ahí en esas sectas. Así es de que en esos momentos a mí me dan una carta el maestro Antonio Vázquez de Alba y me dice, tú tienes que ser aceptado por Satanás para que puedas aprender el ocultismo en potencia. Te voy a dar esta solicitud, tú la vas a llenar. Y estos 3 espacios los vas a dejar en blanco. Vas a ir a la medianoche a un terreno baldío, vas a depositar esa carta abajo de una piedra y vas a regresar a los 7 días. Yo así lo hice. Cuando yo regresé por aquella carta estaba llena. Yo regresé allá con Antonio Vázquez de Alba y yo le iba a dar la carta y él ni siquiera la abrió. Él me dijo, bienvenido al mundo del ocultismo. Así de que en esos momentos yo empecé a aprender todas las magias sabidas y por haber, que la blanca, la negra, la anaranjada, la morada, la rosa, la amarilla, todas las sabidas y por haber. Empecé a leer literaturas, que el manual de ocultismo, que la clave mayor de Salomón, que la Biblia satánica, que el manual del ocultismo, y empecé a leer un montón de literaturas, de libros. Así es de que yo me empecé a ser una persona dura de corazón, una persona amargada. A mí me habían dado mandamientos, a mí me habían dado secretos, a mí me habían dado saludos. Ese saludo que hoy en día está de moda es saludo de victoria en el satanismo, al igual que este otro saludo, saludo de maldición. Así es de que empezaba yo a ver, y entre más grados avancé dentro de esta secta, más maldad veía yo ahí. Yo veía ahí como había unos reguiletes como los voladores que hay en Papantla. Ahí no jugaban ni lotería, ni fútbol, ni básquetbol, ahí no eran esos los juegos. Los juegos era torturar a las personas. Así de que mandaban jóvenes y mandaban muchachas y muchachos, a los más bonitos, las más bonitas, los mandaban a involucrarse a parques, a restaurantes, a fiestas y raptar gente hacia la secta. Jóvenes, muchachas que llegaban ahí, eran violadas, eran torturadas, se les mantenía con vida porque el bebé que fuera a nacer era para un sacrificio. Así es de que empezaba yo a ver toda la maldad que ahí había. En esos voladores que había ahí, como los de Papantla, amarraban 13 niños de cada pie al reguilete, los hacían que giraran. Aquellos empezaban a gritar, estos empezaban a reír, les rociaban de gasolina y les aventaban lumbre. Les gustaba sacarles los ojos a los animales, les gustaba a los bebés quitarles la piel. Había juegos muy diabólicos dentro de aquella secta. Muchas veces a los animales, a los perros que se tenía ahí, que de varias semanas sin comer, pues tenían hambre, y se les ponía ahí a los bebés para
que se los tragaran o se les ponían ahí a las personas para que las torturaran. A mí me habían dado un mandamiento que decía, si tú ves que esa persona está sufriendo y la puedes hacer sufrir más, hazlo, no sientas compasión por aquella persona.